¿Sabías que tener agua bendita en casa puede marcar la diferencia entre la luz y la oscuridad espiritual en tu hogar? Muchos lo consideran solo una tradición antigua o un simple símbolo religioso, pero el Padre Pío no pensaba así. Para él, el agua bendita era un arma poderosa contra el mal, una fuente de protección espiritual y una manifestación concreta de la fe viva. En este vídeo descubrirás qué significa verdaderamente conservar agua bendita en tu casa, qué advertencias hizo el Padre Pío sobre su uso, y qué destino podría esperar a quienes la guardan con fe, o a quienes la ignoran por completo. No es superstición, es un llamado urgente a comprender el poder de lo sagrado. Antes de continuar, te invito a hacer un gesto de fe que puede bendecir tu hogar desde ahora mismo. Comenta con confianza: Padre Pío, bendice mi casa con el poder del agua santa. Este sencillo acto abrirá la puerta espiritual para que la gracia toque tu vida, y te unirá a miles de almas que desean vivir bajo la luz y protección de Dios. Quédate hasta el final del vídeo, donde revelaremos la forma correcta de usar el agua bendita, cómo prepararte para recibir sus beneficios, y la poderosa oración que el Padre Pío recomendaba para quienes deseaban vivir en un hogar lleno de paz, fe y presencia divina. Para el Padre Pío, el agua bendita no era una simple costumbre religiosa, sino una arma poderosa contra las fuerzas del mal. En muchas ocasiones, él mismo relató cómo los demonios temblaban ante su uso, y no dudaba en recomendar a sus hijos espirituales que la usaran con frecuencia. Para él, el agua bendita tenía un poder invisible pero real, capaz de purificar no solo el ambiente físico, sino también el espiritual. Usarla con fe significaba invocar la acción de Dios en el hogar, en el cuerpo y en el alma, reconociendo que la batalla espiritual se libra también en lo cotidiano. El Padre Pío tenía una profunda comprensión de lo que son los sacramentales, signos visibles que nos ayudan a recibir gracias invisibles. El agua bendita, al haber sido consagrada por la Iglesia, se convertía para él en una extensión de la gracia divina, una forma en la que Dios actúa en nuestras vidas a través de lo material. Por eso, la usaba con frecuencia, especialmente al comenzar el día, antes de dormir, o cuando sentía la cercanía de tentaciones. Sabía que el enemigo espiritual se retira donde hay fe viva, y que los signos sagrados son parte de la protección que Dios ofrece a sus hijos. Dentro del hogar, el Padre Pío consideraba que el agua bendita debía ocupar un lugar especial, no como un adorno, sino como una herramienta espiritual. Recomendaba tenerla cerca de la entrada de la casa, en la habitación, o incluso en la cocina, como un recordatorio constante de que ese espacio estaba bajo la bendición de Dios. Usarla con devoción significaba reconocer que el hogar es un lugar donde habita el Espíritu Santo, y que todo lo que se hace allí, desde descansar hasta trabajar, puede ser santificado cuando se hace con fe. Existen testimonios de fieles que, siguiendo sus consejos, usaron agua bendita en momentos de dificultad y sintieron un cambio inmediato en su entorno. Una sensación de paz, una mejora en el sueño, o la desaparición de tensiones inexplicables. El Padre Pío enseñaba que estos signos no son casuales, sino el resultado de invocar la presencia de Dios en un espacio que muchas veces se ve afectado por tensiones espirituales. Para él, el agua bendita es como una llama que aleja las sombras, invisible, pero efectiva. El Padre Pío nos enseñó que el agua bendita no debe ser tomada a la ligera. No se trata de un símbolo vacío, sino de un instrumento real de protección y bendición. Su uso constante, acompañado de oración y fe, puede transformar el ambiente del hogar, protegernos del mal y ayudarnos a mantenernos firmes en el camino de la santidad. En su vida, la usaba como quien empuña un escudo de luz. Y hoy, su consejo sigue vigente para todo aquel que desea vivir bajo la paz y el amparo de Dios. Guardar agua bendita en casa, desde la perspectiva del Padre Pío, no es una costumbre anticuada ni una superstición heredada,
sino un acto de fe consciente y obediente al poder de Dios. En muchas de sus cartas y orientaciones espirituales, insistía en que los sacramentales son regalos de la Iglesia inspirados por el Espíritu Santo para fortalecer la vida espiritual de los creyentes. Tener agua bendita en casa es reconocer que necesitamos protección, que no podemos luchar solos contra el mal y que confiamos en la fuerza de lo que ha sido bendecido por Dios. El Padre Pío veía el agua bendita como una especie de sello espiritual que marca el espacio donde habita la fe. Guardarla en casa es una forma de decirle al Señor: este hogar es tuyo, esta familia es tuya. Es declarar el deseo de vivir bajo su luz y su amparo. No se trata de tenerla por costumbre o por si acaso, sino con intención consciente de convertir el hogar en tierra sagrada, donde cada miembro pueda respirar la paz que solo Dios concede. Es también una forma silenciosa de evangelizar. Quien entra en un hogar donde hay agua bendita siente que hay una presencia diferente, una atmósfera espiritual que inspira respeto y recogimiento. El agua bendita no actúa por sí sola, sino por el poder de Dios y por la fe del creyente. El Padre Pío recordaba que sin fe, ni siquiera los signos más santos tienen efecto en el alma. Por eso, invitaba a no tener agua bendita como una reliquia decorativa, sino como una expresión viva del deseo de vivir en gracia. Cuando se bendice una casa, se hace una declaración espiritual. Ese lugar está consagrado, separado para lo santo, abierto a la presencia divina. Guardar agua bendita es entonces una señal de obediencia y confianza en las promesas de Dios. El Padre Pío también advertía que la fe debe manifestarse en lo concreto. No basta con decir que uno cree, hay que actuar como quien cree. Y una de esas acciones pequeñas pero poderosas es mantener agua bendita en casa, usarla en momentos de angustia, al comenzar una jornada, antes de salir de casa o al regresar. Son gestos simples, pero que abren la puerta a la bendición. Son hábitos que, repetidos con fe, moldean el alma, fortifican el espíritu y hacen que el hogar sea cada vez más un reflejo del cielo. Guardar agua bendita en casa, según el Padre Pío, es una forma de vivir en estado de vigilancia espiritual. Es recordar que el enemigo ronda como león rugiente, pero que quien vive bajo la gracia no tiene nada que temer. Es reconocer que la vida espiritual es una lucha diaria, pero también que Dios nos ha dado las armas necesarias para vencer. Y entre esas armas, el agua bendita ocupa un lugar especial. Tenerla en casa es decirle al Señor cada día: confío en ti. Entra, bendice, protege. El primer gran error que el Padre Pío advertiría es tener agua bendita sin fe viva. Muchas personas guardan este sacramental como una tradición o un objeto simbólico, pero no lo usan, no oran con él, o simplemente lo colocan en un rincón como parte de la decoración. El Padre Pío insistía en que todo sacramental necesita ser activado por la fe. Sin esa fe sincera, el agua bendita pierde su sentido espiritual. Tenerla solo por si acaso como un amuleto sin oración ni intención, no solo es inútil, sino que puede llevar a una visión supersticiosa y errada de lo sagrado. Otro error común que el Padre Pío señalaría es olvidar renovar el agua bendita o dejarla en condiciones poco respetuosas. Muchas veces, se deja evaporar, se contamina con polvo o insectos, o se ignora por completo. El Padre Pío tenía un profundo respeto por todo lo que había sido bendecido, y recordaba que el descuido de los signos sagrados refleja también el descuido del alma. No cuidar el agua bendita es como olvidarse de regar una planta espiritual que debe crecer en el hogar. La limpieza, el respeto y la renovación constante son signos de reverencia a lo divino. El Padre Pío también advertía contra el uso del agua bendita como si fuera magia. No es un remedio instantáneo que se usa sin oración, sin recogimiento o sin intención clara. Usarla de forma automática, sin reflexión ni alma, es vaciarla de su poder espiritual. Para que el agua bendita cumpla su propósito,
debe ir acompañada de un acto de fe, una súplica, una señal de la cruz o una breve oración. El poder no está en el agua en sí, sino en la bendición que la acompaña y en la disposición del corazón que la utiliza. Otro descuido es usar el agua bendita solo en momentos de crisis o miedo, y no como parte habitual de la vida espiritual. El Padre Pío nos enseñó a vivir en constante vigilancia del alma, no solo acudir a Dios en emergencias. El agua bendita debe estar presente en la rutina cotidiana, como signo de que Dios está presente en cada momento, no solo cuando hay peligro. Usarla diariamente es una forma de invitar a la gracia a caminar con nosotros, a protegernos desde el amanecer hasta el descanso nocturno. Uno de los errores más sutiles es no enseñar a los hijos o a los demás miembros del hogar a usarla con devoción. El Padre Pío amaba profundamente a las familias y creía que cada hogar debía ser una pequeña iglesia. Si los padres no enseñan a los niños a usar el agua bendita con respeto y oración, se pierde una oportunidad de sembrar fe desde la infancia. Es responsabilidad de quienes conocen su valor, transmitirlo a los demás con amor, para que el agua bendita no sea una costumbre vacía, sino una fuente diaria de protección, pureza y conexión con Dios. El Padre Pío recomendaba usar el agua bendita en momentos específicos del día, como una rutina de fe. Al despertar, al comenzar una jornada, el alma se dispone mejor cuando se inicia con una señal de la cruz hecha con agua bendita, acompañada de una breve oración. Esto marca el día como consagrado a Dios, una manera sencilla de decir: Señor, todo lo que hoy viva, sea contigo y para ti. También aconsejaba usarla antes de dormir, para invocar la paz de Dios sobre el cuerpo y la mente, alejar cualquier tentación y descansar en su gracia. Otro uso que el Padre Pío veía con gran poder espiritual era bendecir las puertas del hogar y a los miembros de la familia. Él sabía que el mal muchas veces no entra por grandes portales, sino por grietas cotidianas, discusiones, tensiones, distracciones. Por eso, bendecir con agua bendita la puerta de entrada es un gesto espiritual de protección, una forma de declarar que ese hogar está bajo el cuidado de Dios. Asimismo, rociar con agua bendita a los hijos, especialmente antes de salir de casa o al dormir, es una muestra de amor, fe y entrega a la divina providencia. El Padre Pío también recomendaba que el uso del agua bendita fuera acompañado de oración, silencio y recogimiento interior. No debe hacerse deprisa, sin atención, como una costumbre vacía. Aunque la oración sea breve, debe ser dicha con fe. Señor, bendice este lugar, esta persona, este momento. El agua bendita se vuelve entonces canal de luz, escudo contra el mal, y un recordatorio constante de que todo lo que se toca con fe puede ser transformado por Dios. Él insistía en que lo importante no era lo largo de la oración, sino la sinceridad del alma al pronunciarla. Además de usarla para bendecir el hogar, el Padre Pío recomendaba tener agua bendita en puntos estratégicos de la casa, en la habitación, en la entrada, en el lugar de oración. Así, cada rincón se convierte en espacio sagrado. Rociarla discretamente en momentos de tensión o después de una discusión es una forma de pedir a Dios que purifique el ambiente y restaure la paz. No es una superstición, es un acto de humildad que reconoce que solo la gracia de Dios puede ordenar lo que el corazón humano descompone. El Padre Pío enseñaba que el agua bendita no solo purifica el lugar físico, sino que refresca y fortalece el alma. Usarla antes de rezar el rosario, antes de leer la Biblia, o incluso antes de una conversación importante, puede ser una manera de abrir el alma a la acción del Espíritu Santo. Es un sacramental sencillo, pero con poder sobrenatural. Y cuando se usa con devoción, no solo cambia el ambiente, cambia el corazón de quien la utiliza con fe. El Padre Pío creía firmemente que toda acción que incluye oración se vuelve poderosa, si nace de un corazón sincero y lleno de fe.
Él mismo decía que no se necesitan palabras rebuscadas ni fórmulas largas para hablar con Dios, sino una intención pura y un alma dispuesta. Por eso, al momento de usar agua bendita en el hogar, su recomendación no era centrarse en el ritual exterior, sino en lo que ocurre dentro del alma. Una oración breve pero sincera, al momento de rociar el agua, puede cambiar el ambiente entero. Basta con un Señor, bendice este hogar y expulsa todo mal, dicho con recogimiento, para invocar la presencia divina. El Padre Pío recomendaba usar frases sencillas como esta. Con esta agua bendita, Señor, aleja de esta casa todo lo que no viene de ti. Llénala de tu paz, tu luz y tu amor. Este tipo de oración, según él, ayuda a centrar el alma, a declarar en voz alta el deseo de protección espiritual, y a recordar que el hogar debe ser un espacio sagrado. No se trata de repetir por repetir, sino de decirlo con intención, con conciencia, sintiendo que cada palabra es escuchada por el cielo. Para el Padre Pío, lo importante no es la elocuencia, sino la fe viva detrás de cada frase. También enseñaba que la oración debe acompañarse de silencio interior y entrega. Al usar el agua bendita, el alma debe recogerse, aunque sea por unos segundos, y ofrecer el acto como una entrega total a la voluntad de Dios. Esta oración es como abrir una puerta espiritual para que el Espíritu Santo entre y tome posesión de cada rincón del hogar. Si se reza desde la profundidad, incluso en medio de la rutina, el efecto es transformador. La atmósfera cambia, la tensión se disipa y el corazón se tranquiliza. Así lo experimentaban muchos fieles que seguían sus consejos. Otro aspecto fundamental que el Padre Pío destacaba era que esta oración no debe ser ocasional, sino habitual. Hacerlo solo cuando hay miedo, conflictos o enfermedad puede ayudar, pero no es suficiente. Para él, la constancia en la oración es la que produce frutos duraderos. Usar agua bendita a diario, con una pequeña oración, crea un hábito que fortalece la fe, purifica el ambiente y va moldeando el hogar como un templo de Dios. Es como regar una planta cada día. Puede parecer poco, pero con el tiempo, el alma florece. El Padre Pío insistía en que la oración con agua bendita también transforma al que ora. No solo purifica el lugar, sino también el corazón. Es un acto de humildad, porque reconoce que el ser humano necesita la gracia divina para protegerse, para crecer y para vivir en paz. La oración, unida al agua bendita, se vuelve un escudo invisible contra el mal, una fuente de renovación constante, y un puente de luz entre el cielo y la tierra. Por eso, al rociar agua bendita en casa, no solo estás bendiciendo el espacio, estás recordando que tu vida entera pertenece a Dios. El agua bendita no es un simple objeto religioso. Es un regalo del cielo, una manifestación visible del poder de Dios que actúa en lo invisible. El Padre Pío, con su inmensa sabiduría espiritual y su cercanía a las realidades celestiales, no dejaba de recordarnos que vivimos en una constante batalla espiritual, y que no podemos librarla con nuestras fuerzas humanas. Necesitamos los sacramentos, la oración, y también los sacramentales como el agua bendita para mantenernos en pie, protegidos y en gracia. Si tienes agua bendita en casa, úsala con fe. No la abandones en un rincón y la tengas como una simple tradición. Cada vez que la tomas con reverencia, estás proclamando que tu casa pertenece a Dios, que tu familia está bajo su protección y que el mal no tiene poder donde habita la luz del Señor. Te invito, con el corazón abierto, a hacer de esta enseñanza una práctica diaria. Que tu hogar sea un santuario, que cada rincón resuene con la paz que solo Cristo puede dar. Y si deseas que el Padre Pío interceda por ti, escribe en los comentarios con fe. Padre Pío, bendice mi casa con el poder del agua santa. Esta frase será tu oración, tu escudo, tu acto de confianza en la misericordia divina.
No olvides suscribirte a Reflexiones del Padre Pío para seguir fortaleciendo tu fe con palabras que iluminan, inspiran y protegen. Que el agua bendita sea signo de tu decisión de vivir en gracia, y que cada día tu hogar sea más de Dios.